Espero que en sus exámenes les haya ido súper bien. Ya finalizaron, ¿verdad? Ya, licenciada, el jueves de la semana pasada terminamos. Ay, qué alegre. Bueno, pues buenas tardes. Pues déjenme comentarles que les quería informar que en el transcurso de esta semana, a más tardar el fin de semana, les voy a publicar las notas, porque están bien interesantes ahí los trabajos de ustedes. Entonces, sí, me estoy tomando el tiempo para poder revisarlos. Entonces, ahí les voy a pedir que me tengan paciencia para que no vayan a estarme presionando, por favor. No sé si tienen alguna duda antes de iniciar el curso. Licenciada, buenas Buenas noches. noches. ¿Sí? Disculpe, fíjese que le habla Karen López. ¿Sí, Karen? Fíjese que, viera que yo hice mi parte del trabajo y todo, pero no había podido conectarme a clase, o no sé si usted había dado, pero yo hasta el siguiente día que le entrega el trabajo, me di cuenta que no le Perdona que te puse el molesto. nombre al funcionario que entrevistó. Casi no te escucho. No sé ¿Perdón? si es mi internet el que tiene problemas o es el tuyo. Hola. ¿Me escuchan, jóvenes? No sé si es mi internet. Sí, la escuchamos, licenciada. Sí. Sí, No me escuchan licenciada, se escucha. entrecortado. Ah, ok, Sí, así excelente. es. Bueno, vamos a dar unos 2 minutitos más en lo que se conecta el resto de sus compañeros. Vean, jóvenes, yo sé de que la mayoría ya ahorita está tranquilos, que ya consideran ganado el curso, pero a pesar de ello, les insto, jóvenes, a que sigan participando, sigan conectándose en las clases, porque este curso, recuérdense que es muy importante. Los temas que ustedes están viendo acá, para que puedan continuar en los siguientes cursos de Derecho Administrativo que les toca. Entonces, por favor, yo sí les recomiendo de que sigan, que se conecten, porque siempre pasa que ya finalizan los segundos parciales, la mayoría de alumnos ya no quiere llegar a clases, ¿verdad? Y no solo sucede vía virtual, pero también pasa cuando estamos en clases presenciales. Entonces, yo sí les recomiendo de que les comenten a sus compañeros que por favor traten la manera de conectarse para poder finalizar estos temas. Yo sé que la mayoría ya no quiere saber nada de mí, pero ya poco nos falta, jóvenes. Faltan como 7 clases nada más para poder finalizar el semestre. Entonces, yo sí les recomiendo de que sigan en clases. A ver, Josué David Ramírez, levantó la mano, ¿tiene alguna duda? No, licenciada. No, ok. La Gracias. compañera que habló, no sé si ya se Ya, estableció el licenciada. internet. Ah, sí. Sí, ya, perdón, se me fue mi internet. Ok, lo que logré captar o escuchar es de que a ti se te olvidó colocar el nombre del funcionario que Ajá, de la entrevistaste. persona que fue. Sí, Ah, ok. licenciada, y le Bueno, no escribí. tengas pena. Sí, no sé Mira, si. lo Sí, importante acá es de que vengan las preguntas también, lo que ustedes realizaron, ¿verdad? Las preguntas y que en realidad sí ustedes asistieron o en realidad entrevistaron a un funcionario. Ahora bien, yo recuerdo que el penúltimo día de clases alguien me indicaba de que no tenía. Yo le dije que me hiciera de conocimiento por medio de Josué, pero hasta la fecha ya no logré ninguna información. Espero que todos pudieran realizar su trabajo, porque son 20 puntos, ¿verdad? Para unos jóvenes pueden ser pocos puntos, pero para otros es bastante, ¿verdad? Entonces, sí, eh, ahí les pido que tengan paciencia también para publicarles las notas. ¿Alguien más que quiera hablar antes que continuemos? muchas gracias, licenciada. De nada, Karen. Ya no hay dudas. Bueno, ¿se recuerdan que el último día de clases ya no pudimos finalizar con los temas que nos hacían falta?
A ver si se recuerdan en qué nos quedamos el último día de clase. ¿No se recuerdan? Estábamos viendo la ley del servicio civil. Ujú. Sí, el acto administrativo, nos quedamos por la directa, los actos anulables. Los actos anulables, ¿verdad? Bueno, en cuanto a los actos administrativos, sí les quedó claro cuál es la definición cuando hablamos acerca de los actos administrativos que realiza la administración pública, porque esto recuérdense y no nos salgamos del esquema de que estamos hablando acerca de, hay compañeros, no sé quién está haciendo algo en la pantalla. Ahí está. Perdón. ¿Sí ven la pantalla, jóvenes? ¿La presentación? Sí. Bueno, entonces les comentaba que los actos administrativos estamos hablando acerca de la administración pública, ¿verdad? Porque en temas jurisdiccionales ya son otros temas. Acá estamos hablando específicamente de actos que son puramente administrativos. Y como lo indicábamos, que era una declaración de voluntad emitida unilateralmente y en forma concreta por los órganos centralizados y entidades administrativas del Estado. Por lo cual, bueno, y entre ellos, el objeto principal de estos actos administrativos es que produce efectos jurídicos directos e inmediatos entre la administración pública y los sujetos a quienes van dirigidos. Aquí es donde se toma en cuenta el control, ¿verdad? Directo. ¿Por qué el control directo? Porque es la relación que se da entre el Estado con los particulares. Entonces, eso se refiere acerca de los actos administrativos. También hablábamos acerca de las características, si no estoy mal, que se encuentra dentro de ellas la presunción de legitimidad, la ejecutoriedad, la irretroactividad, la unilateralidad y la revocabilidad. Yo creo que sí vimos cada uno de estos pasos, ¿verdad? Cada una de las características. También los elementos que veíamos que se encuentran los elementos de fondo, los elementos de forma y la forma del procedimiento. ¿Qué es lo que sucede si dentro de un acto administrativo falta uno de los elementos esenciales o uno de los requisitos esenciales? ¿Qué es lo que sucede? Acá es donde se dan todos los vicios, los famosos vicios del procedimiento o de los actos administrativos. Pues los vicios es la falta total o parcial de cualquiera de los elementos de forma o de fondo. Pueden ser calificados como actos viciados, lo que puede ser motivo de control directo. ¿Para qué? Para poder hacer uso de ese control directo. Impugnar todas las resoluciones, ¿verdad? Hacer uso de esos recursos que la ley nos establece para poder defendernos si consideramos que el acto administrativo nos está causando un daño o no se resolvió de la forma que es. En contra de estos actos es donde se realizan los recursos administrativos. Dentro de los vicios podemos encontrar los actos jurídicamente inexistentes y los actos anulables. Dentro de los actos anulables tenemos los actos viciados de nulidad absoluta y también los actos viciados de nulidad relativa. Dentro de los actos jurídicamente inexistentes, estos son los que no tienen una existencia jurídica, o sea, no existen, ¿verdad? Los mismos carecen de los requisitos esenciales. Los actos anulables son actuaciones que tienen apariencias de ser legales, pero carecen de alguno de los elementos de forma o de fondo. Estos se distinguen, como les decía, en dos clases, que estamos hablando de nulidad absoluta y nulidad relativa.
El de nulidad absoluta, este acto administrativo no cumplió con el elemento de fondo que no pueden ser subsanados. Acá no se puede subsanar ese requisito, entonces por eso es de nulidad absoluta. Y el relativo, el acto administrativo adolece de elementos de forma y que pueden quedar perfectos si se subsana el error. Es cuando en las famosas resoluciones les pueden imponer un previo indicándoles de que deben de subsanar uno de los requisitos. Entonces, ahí es donde estamos hablando de nulidad relativa. Pero cuando no se puede subsanar, no nos dan ese chance, entonces ahí estamos hablando de la nulidad absoluta. Entonces, estos serían los vicios del acto administrativo. También tenemos los actos reglados y discrecionales. Ustedes se recuerdan que esto lo vimos anteriormente. ¿A qué nos referimos de los actos reglados? Adolfo, él creo que es. ¿Se recuerdan? Hagamos un repaso, porque vean, estos puntos que vamos a ver ya ahora en adelante, prácticamente va a ser como un repaso de todo lo que nosotros ya vimos. Entonces, ¿se recuerdan en sí cuando hablábamos acerca de actos reglados y los actos discrecionales? La discrecionalidad y lo reglado. Luis López. Muy buenas tardes, licenciada. Yo me acuerdo que los actos reglados era cuando la propia ley establecía los límites en los que podía actuar el funcionario o empleado público. Exactamente. Gracias. Y Sí, continúa. los discrecionales era que tenía la libre, o sea, que tenía libertad para poder actuar. Exactamente, gracias. Sí, se recuerdan. Yo sé que ustedes recuerdan ahí todo lo que hemos visto. Exacto, eso se refiere a estos actos reglados, ¿verdad? De los reglados son aquellos que se producen dentro de la administración pública mediante los preceptos legales imperativos, o sea, que la ley establece las reglas de cómo y todos los requisitos, ¿verdad? Dentro de qué parámetro debe actuar. Mientras que la discrecional no. La ley deja a la administración pública el poder, deja un poder libre para que ellos puedan apreciar, realizar una apreciación de esa ley, les deja ese margen, le deja esa discreción al funcionario público o a la administración pública para que ellos puedan resolver esos actos administrativos. Ahora bien, vamos a continuar. Estamos en cuanto a los actos, jóvenes. Perdón que les quité la diapositiva. Ahora pasamos al siguiente tema, hechos administrativos. Los hechos administrativos son todos los acontecimientos de cual surge o se produce un efecto. Los hechos pueden ser o pueden dar un comportamiento material a la administración pública o no. Podemos indicar que son todos los acontecimientos de los cuales puede o no producir efectos, pero en el caso de producir efectos, es la voluntad expresa de un órgano administrativo. Como ya veíamos, dentro del acto administrativo, ahí mismo indicaba que era la voluntad, ¿verdad?, unilateral de la administración pública. Entonces, si dentro de un acto lleva la voluntad, estamos hablando de un acto administrativo. ¿Por qué? Porque esa voluntad puede producir efectos jurídicos, mientras que en los hechos administrativos, no. Acá, estos actos administrativos, los hechos administrativos, perdón, no produce efectos jurídicos. ¿Alguien que pueda indicar un ejemplo? Esto también ya lo vimos. ¿Se recuerdan cuando hablábamos sobre las clases de las resoluciones y todo eso al inicio? Mencionábamos acerca de uno que no producía efectos jurídicos. A ver si se recuerdan. ¿Sí, David? David Estrada, ¿tú estabas hablando? Ay, jóvenes, yo creí que hoy iban a estar más participativos.
Bueno, pues vean, es el famoso dictamen, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan de los famosos dictámenes? Vean, acá en la definición, ustedes se pueden dar cuenta que dice pueden o no producir efectos jurídicos. ¿Por qué consideran que el autor Hugo Calderón indica en su definición o en su libro que puede o no producir efectos jurídicos? Bueno, no quieren hablar. Dentro del ejemplo más famoso dentro de los hechos administrativos podemos hablar acerca de los dictámenes. ¿Por qué los dictámenes? Porque se recuerdan que esta es una opinión que da un especialista, un asesor a la administración pública. Entonces, es un estudio técnico específicamente de un asesor. A eso se refiere el dictamen. Entonces, por lo tanto, este no va a producir efectos. El autor, al momento de indicar de que puede producir o no, hacía referencia específicamente a los dictámenes. ¿Por qué? Porque se recuerdan cuando vimos las clases de dictámenes, que estaba el vinculante, el facultativo. ¿Cuál otro era? ¿Jóvenes? El discrecional. El obligatorio, vinculante y el facultativo. Entonces, se recuerdan que vimos cada uno de esos tres y les dije que acá en Guatemala no se daba un tipo de dictamen. A ver si se recuerdan. Era el vinculante. Exactamente, el vinculante. ¿Por qué? Porque el vinculante acá en nuestro país no existe, no se da. El vinculante se refería a que el dictamen o el estudio, la asesoría, el estudio que realizaba el asesor tenía que resolverse de la misma forma del dictamen, a eso se refería. Entonces acá en Guatemala ese no se da. Por eso el autor, licenciado Hugo Calderón, en su libro dice que puede producir efectos o no. Y donde dice puede, pues ahí es donde encaja este tipo de dictamen, que sería el vinculante, ¿verdad? Que si se resolvería acá en nuestro país de esa forma, que los dictámenes deben de ser vinculantes, entonces ahí sí va a producir efectos jurídicos ese dictamen. Pero en la práctica y acá en nuestro país no existe ese. Entonces, únicamente podemos hablar acerca de los hechos administrativos, que podemos poner como ejemplo el dictamen, ¿verdad? Que ese no va a producir efectos porque únicamente es un estudio. Otro de los ejemplos que podemos indicar dentro de los hechos administrativos, podemos mencionar los reconocimientos que realizan, los avalúos. Esos son únicamente hechos porque no es un documento que contenga la voluntad unilateral y que se esté resolviendo algo, ¿verdad? No. Entonces, al contrario de los actos administrativos, acá podemos mencionar de ejemplo, dentro de los actos que producen efectos de manera general, podemos poner como ejemplo el acuerdo gubernativo, los acuerdos ministeriales, los reglamentos, y mientras que los actos que producen efectos concretos sería la resolución municipal de una licencia de construcción, la resolución del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, donde se reconoce la personalidad jurídica y aprobación de estatutos y que ordena la inscripción de un sindicato. Esto sería un acto que produce efectos jurídicos en caso concreto. Y también una resolución del Ministerio de Educación en la cual autoriza un colegio, ¿verdad? La creación de un colegio. Entonces, esos podemos mencionar o dar como ejemplo en cuanto al acto administrativo y el hecho administrativo. ¿Tienen claro, jóvenes, en cuanto a la diferencia del acto y el hecho administrativo?
Sí, licenciada, que el acto administrativo produce efecto jurídico mientras que el hecho no. Exactamente. Gracias, Estefan. Bien, ahí vamos, ¿verdad? Entonces, luego de ver en cuanto a los hechos y los actos administrativos, también vamos a mencionar así muy breve acerca de la mora y el retardo. Yo creo que esto ya todos tienen conocimiento en cuanto a la mora y los retardos que se dan en la administración pública, que es mucho, ¿verdad? Estas son situaciones que surgen cuando los funcionarios públicos responsables no cumplen en el plazo o en su caso en el tiempo que está establecido en la ley para poder darle trámite a un procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede si para que se resuelva un acto administrativo se vence el plazo o la ley tiene estipulado un plazo para que el órgano administrativo pueda emitir ese acto administrativo? ¿Qué figura es la que se da dentro de estos casos, jóvenes? Acá estaríamos hablando de un silencio administrativo, porque el silencio administrativo es la figura jurídica en la que el órgano administrativo dotado de competencia administrativa no resuelve las peticiones o las impugnaciones de los administrados. A eso se refiere. En cuanto a la mora y el retardo que les hablaba, la mora es que no se ha mediado la petición del particular ni se ha impugnado una resolución o acto de la misma. O sea, cuando no se ha realizado a petición de parte, ¿verdad? Entonces ahí es donde existe una mora. El retardo, esto se trata del trámite dentro del procedimiento. Como por ejemplo, les indicaba, un recurso administrativo de alzada y el subordinado no lo eleva en el plazo que es, entonces acá se está dando un retardo. Por ejemplo, un ministro debe de resolver, que es la mayor autoridad, debe de resolver un recurso de revocatoria, pero este recurso fue interpuesto ante una dirección, por ejemplo, la dirección, imagínense ustedes una dirección X, ¿verdad? La que había emitido la primera resolución, entonces ahí interponen el recurso de revocatoria. Inmediatamente la ley establece que deben de elevarse las actuaciones hacia el superior jerárquico para que ellos resuelvan dentro del plazo que la ley dice. Y dentro de la mayoría de procedimientos en la ley de lo contencioso administrativo, ahí está el plazo para que se deba elevar las actuaciones, y en las leyes también que regulan estos recursos. Entonces, si no lo elevan dentro del plazo que la ley dice, entonces ahí existe un retardo, ¿verdad? Y como les indicaba, en los casos de peticiones originarias o de impugnaciones administrativas, que sea de un retardo o a falta de una decisión de la administración, acá es donde se da esta figura del silencio administrativo. Me gustaría saber si ustedes alguna vez han escuchado acerca de esta figura del silencio administrativo. Licenciada, muy buenas noches, le saluda Robin. Buenas noches, Robin. Sí he escuchado esa frase del silencio administrativo, pero les soy honesto, no lo tengo muy claro, o si usted me pudiera dar un ejemplo más sencillo y práctico para yo poder entender, licenciada, disculpe. Con mucho gusto. ¿Tienes la ley de lo contencioso administrativo? ¿También? Sí, lo tengo acá. Excelente. Dime el artículo en el cual se encuentra la figura del derecho administrativo. Ahí sí ya me agarró, fíjese, licenciada. Recuérdense que esta ley es una ley pequeña, jóvenes. Sí, es el decreto número 119/96. Pequeñita la ley. Esta figura ustedes la van a encontrar en el artículo 16 de la ley de lo contencioso administrativo, que acá habla acerca de dice, transcurrido 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en el estado de resolver,
sin que el ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido una resolución, o sea, haya emitido un acto, se tendrá para el efecto de usar la vía contencioso administrativo, dice acá la ley, y se tendrá por agotada la vía gubernativa y por confirmado el acto o resolución que motiva el recurso. Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? Si bien dice, es una figura cuando un órgano administrativo dotado de competencia administrativa no resuelve. Vamos a ver. Diga, ¿me puedes indicar qué ministerio conoces tú? ¿A qué ministerio o a qué funcionario público tú entrevistaste? Perdón, no vi el nombre del compañero que habló. Para que me puedan entender, les vamos a poner ejemplos. Sí, licenciada Robin. Robin. Cuéntame, Sí. ¿qué órgano administrativo tú entrevistaste? La SAT. La SAT. Ok. Así es. Aquí en temas tributarios hay un montón de recursos, ¿verdad? Bueno, aquí de alguna dirección en específico. En el área de resoluciones y notificaciones. Resoluciones y notificaciones. Ok, Exacto. bueno. Bien, a ver. Supongamos que se da dentro de la administración pública, ustedes quieren hacer ¿qué trámites, a ver, Robin, realizan específicamente en esa dirección? O sea, sí que resoluciones, pero ¿qué medios de impugnación resuelven? Exacto. Según ahí es cuando el contribuyente deja invade los impuestos o no presenta los impuestos que están establecidos dentro de la ley y en algún momento les cae auditoría y es ahí cuando se les da un ajuste o se les hace una auditoría de todo lo que ellos registran en los libros y si la institución ve que hay discrepancias en las declaraciones, es ahí donde ellos emiten una audiencia para que se presenten las pruebas o emiten una resolución donde se le indica al contribuyente si se le hace un ajuste de tal fecha a tal fecha, ¿va? Es ahí donde se emite la resolución y, valga la redundancia, y la dependencia encargada de notificar, pues, entrega las resoluciones al contribuyente. Exactamente. Y esa resolución puede ser impugnada. Es correcto, es correcto. Exactamente. Esa resolución va a ser impugnada por medio de los recursos ahí que establece la ley de tributario, porque ahí ya estamos hablando de una ley especial, ¿verdad? Un órgano especial. Entonces, si esa resolución de la cual esta unidad emite a los particulares hacen uso, bueno, el contribuyente dice, yo no estoy de acuerdo con el monto o la multa que me están imponiendo o lo que dice en el acto administrativo, ¿verdad? Entonces viene y hace uso de los recursos que están establecidos en la ley. Él presenta su memorial impugnando esa resolución específicamente, pero pasados, ya van como 5 meses después de que él hizo la solicitud y la Superintendencia de Administración Tributaria no le resuelve. No resolvió ese memorial donde él estaba impugnando esa resolución. Entonces, ¿qué figura se da ahí? Lograría entender, licenciada, que ahí es donde se da el silencio administrativo. No sé si estoy en lo correcto. Exactamente. Wilfredo, por favor, el micrófono. Exactamente. Acá es donde se da esa figura. ¿Por qué? Porque la ley, si se dan cuenta, transcurridos los 30 días, pero ustedes van a decir, ¿y de dónde se está fumando eso? ¿Verdad? Aparte de la ley, de ese artículo que les decía, vámonos al artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala y alguien que por favor lo lea. Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia... Ahí te puedes quedar. Ok, gracias. Si se dan cuenta, acá es donde el artículo 28, ahí ustedes marquen en el segundo párrafo el silencio administrativo, le pueden colocar como título el silencio administrativo, porque acá la Constitución dice de que
cualquier derecho o petición que se realice ante la administración pública y no se resuelve dentro del plazo que acá nos están dando. Entonces, pasado ese, por ejemplo, si ya estamos en el día 31, ya estamos hablando de la figura del silencio administrativo. Deben de transcurrir 30 días. 30 días deben de transcurrir. Si ustedes quieren impugnar eso en el día 28 que llevamos de la petición o de la solicitud, no, ahí no se da la figura administrativa. La ley es clara y dice, pasado el plazo de 30 días de la solicitud, ahí estamos hablando de la figura del silencio administrativo. Antes no, ¿verdad? La mayoría, recuérdense que hay órganos administrativos que a veces por la carga del trabajo no resuelven dentro del plazo que es, pero estamos hablando de que hay instituciones que a veces se tardan 2 años, 3 años en poder resolver esas solicitudes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá pueden realizar o hacer uso de la vía contencioso administrativo, pero también pueden hacer uso de qué garantía constitucional. Pueden hacerlo, licenciada. Exactamente, muy bien, los felicito. Pueden hacer uso del amparo, se pueden ir por esas dos vías. Entonces, por medio del amparo, ahí ustedes, recuérdense que dentro del amparo ahí establece varios requisitos. Uno de ellos sería la notificación, ¿verdad? Que establece la ley de amparo, pero ¿qué es lo que sucede? Acá vamos a colocar de que no hay notificación porque el acto reclamado va a ser la no respuesta a la petición realizada el 15 de febrero del año 2021. Entonces, ese va a ser el acto reclamado que ustedes van a presentar en el memorial. No importa. Ahí la ley es clara, en ese artículo específicamente de la Constitución dice que en materia administrativa podrán ser impugnadas las resoluciones, ¿verdad? Terminado de las resoluciones que no proceda a exceder en el plazo de 30 días. Ahora bien, vámonos a la ley de amparo y exhibición personal. Yo la perdí, ya no la encuentro. Acá. ¿La tienen a la mano? Sí, licenciada. Okay. Busquen el fundamento en el cual ahí nos habla acerca de los amparos en materia administrativa. A la 1, a las 2. Es el artículo 10 de la ley de amparo. Ajá, ¿lo puede leer? Con gusto. Procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos, y hay diferentes literales, pero en la F dice, cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece, o de no haber tal término, en el de 30 días, una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. Excelente, muy bien. Gracias, jovencita. ¿Quién habló, perdón? Yemily González, licenciada. Es que a veces no veo. Sí, no Gracias, Yemily. Exactamente, te felicito, muy bien, buen manejo de leyes, de códigos. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer ahorita? Van a hacer una integración de leyes. ¿Ya vieron? Ya vimos la contencioso administrativo, la constitución política y la ley de amparo y exhibición personal. Entonces, por favor, en la literal F, ustedes ahí pueden colocar amparo administrativo. Si ustedes gustan, ahí le pueden poner ese título arribita del artículo F, ¿verdad? Para que ustedes ya tengan ese manejo y se van a la Constitución, también el 28, ahí pueden, como les dije, pueden colocar silencio administrativo y también pueden colocar los artículos. A eso se refiere la integración, ¿verdad? Que ustedes van a integrar todas esas leyes. Bueno, exacto. Entonces,
Me expliqué, Robin, en cuanto al tema del silencio administrativo. Deben de pasar los 30 días de cualquier petición o cualquier solicitud que ustedes realicen ante un órgano administrativo. ¿Estamos? Muchas gracias, licenciada. Sí, me quedó claro. Excelente. ¿Alguien más que tenga alguna duda en cuanto al tema del silencio administrativo? Fíjense que acá dentro del sistema, dentro de esta figura del silencio administrativo, se da de dos situaciones. Tenemos el silencio administrativo negativo, pero también tenemos un silencio administrativo positivo. Cuando la autoridad impugnada no nos resuelve, ¿cuál de estos dos clases de silencios vamos a hacer uso? ¿Será que va a ser positivo o negativo para nosotros? Negativo. Exactamente. Va a ser negativo. Entonces, el positivo sería una excepción a las clases de silencio administrativo que tendríamos. Bueno, ¿estamos claros? Entonces, seguidamente de este tema del silencio. ¿Sí, Cristian? No está presentando, disculpe. Sí, ahorita les voy a presentar. Gracias. Licenciado, disculpe, ¿me podría repetir qué es el silencio administrativo positivo? ¿El positivo? Ajá. Ok. El silencio administrativo positivo se da cuando la autoridad, cuando se toma, vean, acá estamos hablando del silencio administrativo negativo cuando nosotros tenemos por no resuelto un recurso que nosotros decimos, bueno, nos están resolviendo de manera negativa. El silencio positivo es todo lo contrario, que estas son pocas leyes los que regulan este tipo de silencio administrativo. Se da cuando, vencido el plazo de los 30 días, si la administración pública no resuelve, va a ser favorable a ti. ¿Me explico? En el negativo se da lo contrario, ¿verdad? Vencido el plazo, pues nosotros decimos, bueno, no lo resolvió y de plano me resolvieron de manera negativa. Mientras que en el positivo, vencido el plazo, va a ser como que un favor para nosotros que nos haga la administración pública de que no nos resuelva. Y va a ser positivo para nosotros que la administración pública no nos resuelva. Como les decía, este es un caso son casos excepcionales que se da dentro de la administración pública. Entonces, ustedes ahí pueden investigar en qué leyes se da este tipo de silencio administrativo positivo que es excepcional. Entonces, se los dejo de tarea para que ustedes investiguen. Son como 2 o 3 leyes los que regulan este tipo de silencio administrativo positivo. ¿Estamos? ¿Me explico? Sí, licenciada. Fíjese que yo estuve investigando sobre eso porque tampoco me queda muy claro, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto positivo del silencio administrativo? Y lo encontré contenido en la Ley de Parcelamientos Urbanos. Exacto. Y en la Ley de Contrataciones del Estado también. Y en el Código Tributario. Exactamente. Pero no cabe duda que tengo que leer más porque no he entendido muy bien el efecto positivo del silencio, ¿verdad? A ver, ¿tenés la Ley de Contrataciones del Estado? ¿Tenés la Ley de Contrataciones del Estado ahí? Permítame un segundo porque tengo todo aquí afuera. Permítame, licenciada. Vean, un ejemplo claro del silencio administrativo positivo es la ley de parcelamiento urbano que mencionaba la compañera. Ustedes pueden buscarlo en el artículo 23. No sé si tienen la ley ahí. Sí, pero, ok, léeme ese artículo, por favor. Permítame un segundito. 23, ¿verdad? Ay.
pasé. Ok, artículo 23. La partición o desmembración de un inmueble urbano deberá ser revisada y autorizada por la municipalidad a cuya jurisdicción pertenezca el inmueble. Para este efecto, la municipalidad deberá resolver dentro del término de 30 días, quedando entendido que si así no lo hiciere, la autorización se entenderá tácitamente otorgada. Ah, yo creo que entendí. En el testimonio de la escritura respectiva que se presente al registro, el notario deberá transcribir la autorización municipal o, en su caso, dar fe que tal autorización fue solicitada y que, transcurrido el término indicado en este artículo, la autoridad municipal no emitió pronunciamiento expreso aprobando o denegando la autorización. Exactamente. Ahí el artículo es claro. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros realizamos una petición, ¿verdad? Pero la municipalidad no lo hace, entonces va a ser como que se entiende tácitamente que la municipalidad está resolviendo a favor, se tiene como aceptado, ¿verdad? Entonces, esos ya son puntos para nosotros. Pero situaciones que es todo lo contrario, ¿verdad? Porque en la mayoría de la administración pública se da mucho el silencio administrativo negativo o sustantivo, pero específicamente dentro de estas leyes, no. Acá le va a favorecer al particular. ¿Ustedes creen o consideran de que la administración pública va a dejar que se venza ese plazo? No, porque no le conviene. Viene, exactamente. Ahora bien, tienen la ley de contrataciones del Estado, vámonos al artículo 57. Yo aquí si me pueden apoyar, por favor. Es aprobación de la liquidación, ¿verdad? Artículo 57. La comisión deberá practicar la liquidación dentro de los 90 días siguientes a la fecha del acta de recepción definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo la comisión no ha suscrito el acta correspondiente, el contratista puede presentar a la autoridad administrativa de la entidad interesada un proyecto de liquidación. Esta autoridad deberá aprobar o improbar la liquidación o el proyecto presentado por el contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva documentación. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolución con la petición de aprobación presentada por el contratista, se tendrá por resuelta favorablemente. Exactamente. Si se dan cuenta, son casos muy excepcionales, pero ¿qué es lo que sucede acá? En una junta de licitación, cuando presentan el proyecto de liquidación por el contratista, ¿ustedes consideran de que siempre va a ser aprobado como él lo presenta? Puede ser que en algunas ocasiones sí, pero ¿qué es lo que sucede? Que si tal vez está realizando en ese proyecto va un poco elevado del costo pactado, entonces si la autoridad impugnada no se pronuncia dentro de este plazo y vencido este plazo, entonces ahí el que pierde es la autoridad, ¿verdad? Es la autoridad o la autoridad administrativa en este caso. Pero como decía la compañera, no les conviene a la autoridad administrativa donde se dan específicamente estos casos de excepción. ¿Estamos claros en cuanto al tema del silencio administrativo? Vamos a ver algunos de los efectos del silencio administrativo. Licenciada, disculpe, solo para entender coloquialmente el término, es como el que calla otorga. Exactamente, algo así. Perfecto, muchas gracias. Vean, si la autoridad impugnada dentro de estos casos de excepción que les di no resuelve dentro de los 30 días, va a ser favorable para ustedes, para los particulares, es favorable. Mientras que en el otro, en el silencio administrativo sustantivo o negativo, como le quieran llamar, acá lo que se da es de que nosotros decimos, bueno, no me respondió, me va a responder desfavorablemente. Entonces, así es como se toma, que se va a tomar desfavorablemente. Entonces, hay que tener cuidado qué tipo de silencios son los que se están dando, porque imagínense ustedes, van a impugnar específicamente el artículo 23 de la Ley de Parcelamientos Urbanos. Yo creo que eso no les va a favorecer a ustedes. Si van a impugnar, estarían realizando
tal vez como que advirtiéndole a la administración pública, ¿verdad? Del error o del silencio que se está dando en ese momento, sino que acá se tiene que entender por resuelto, y entonces ustedes ya vienen y ya pueden realizar o continuar con las obras o proyectos de los inmuebles que están realizando con la tramitación, si se continúa. ¿Me explico en cuanto a eso? Les voy a dar algunos de los efectos de los recursos, del silencio administrativo. El primero sería que el recurso administrativo se considera resuelto desfavorable y por agotada la vía administrativa. Como les decía, esto es del lado negativo, ¿verdad? La administración pública queda legalmente sin facultades para poder resolver el recurso administrativo una vez vencido el plazo. Que en la mayoría de casos lo que se da cuando, por ejemplo, si se interpone un amparo, se le obliga a la autoridad administrativa a que resuelva. O sea, se le ordena de que dentro del plazo de tantos días le resuelva la petición que se realizó. En estos casos, vencidos el plazo, el acto o la resolución tendrá vicios de fondo, ¿verdad? Porque, como les decía, ahí es donde procede el amparo. El efecto, en tercer lugar, tenemos que el particular es quien tiene las dos opciones. Si se dan cuenta, estos serían los efectos. Las opciones, ya sea negativo o positivo, es específicamente para los particulares. Entonces, como les decía, el particular va a poder tener esas opciones de hacer uso del derecho de acción en la vía judicial o a través del proceso contencioso administrativo. O bien, acepta el silencio administrativo y espera indefinidamente a que se resuelva la resolución. Pero ustedes, como futuros abogados, ¿qué asesoría le dieran a un cliente de ustedes? ¿Cuál de estas tres opciones ustedes darían? A ver, Karen Aroche. No quieren hablar, ¿verdad? Bueno, entonces tengan en cuenta que las tres actuaciones que se pueden dar, que se proceda por la vía judicial, esperar indefinidamente o bien plantear una garantía constitucional de amparo. Para el amparo va específicamente con el objeto de obligar a la institución o a la administración pública a que resuelva. ¿Estamos claros en cuanto a esto? Licenciada, ¿y qué beneficio tendría esperar indefinidamente la resolución de la autoridad? Ninguno. ¿Ningún beneficio? Ok, entonces... Por eso les digo, no ustedes como futuros abogados, ¿qué le aconsejarían? ¿Será que le van a aconsejar al cliente de ustedes, mire, mejor esperemos a que resuelva? No, definitivamente no. Obvio que no. Ajá, exacto. O sea, no se puede. O a menos de que, o sea, sí se puede esperar que al final van a resolver, pero cuando a ellos se les dé la gana. Fíjense que estos también, el silencio administrativo se da, les voy a comentar un caso. En las salas de lo contencioso administrativo ahí hay demasiado trabajo. Fíjense que hay expedientes que por lo que se ha venido dando, ¿verdad? De que el cambio de corte han quedado expedientes de casi de 3 cortes anteriores que no se han podido resolver, porque a veces en esas materias es demasiado trabajo el que ingresa, ¿verdad? Entonces, hay expedientes desde casi que llevan más de 10 años ahí que no se han tramitado. Entonces, fíjense que acá los abogados de las instituciones presentaron la petición, presentaron un amparo haciendo ver de que las salas
de lo contencioso administrativo no resolvían porque ya llevan más de 20 años sin que nadie les resuelva. Entonces, el problema que se da en estos casos, como les decía, es de que la Corte, la Constitución dice que el periodo de ellos, de los magistrados de las salas de apelaciones, es de 5 años. Entonces, a veces no les da tiempo, entonces se vienen prolongando y prolongando los expedientes y no se ha resuelto. ¿Ustedes consideran de que esto sí se puede tramitar, se le puede obligar? Porque acá ya estamos hablando de órganos jurisdiccionales, estamos hablando en materia judicial. Me gustaría escuchar su opinión. ¿Será que acá sí sí aplica la figura del silencio administrativo? ¿Ustedes qué opinan? No, licenciada, porque se supone que la justicia debe ser pronta y cumplida, ¿verdad? Entonces, los órganos jurisdiccionales deben de organizarse. El problema es esa represa, ¿verdad? De casos antiguos, ya sea porque no se cumplió con la obligación en su momento, lo cual, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿verdad? Tiene consecuencias de que los funcionarios no cumplan con sus atribuciones y responsabilidades. Y otro asunto puede ser que no hay personal suficiente, ¿verdad? Para cubrir tanto caso que se ve en todos los juzgados. Entonces yo creo que sí se puede obligar o reestructurar. Es que qué difícil es con la infraestructura con la que contamos y el aparato de justicia como se está manejando, pero legalmente, ¿verdad? Incluso en la doctrina hemos encontrado que sí es obligación de los funcionarios dar trámite a todas las peticiones y es un derecho constitucional también, ¿verdad? Exacto. Fíjense que justamente en esos, los abogados hacían uso del artículo 28 constitucional. Eso colocaron como acto impugnado, ¿verdad? El derecho a las peticiones que ellos tienen que se les resuelva. Entonces, en estos casos, como recuérdense que cuando existen lagunas de ley, entonces acá ya queda en atribución, ahí sí que se da un poco queda a discreción de los tribunales, ¿verdad? De cómo interpretar las normas y cómo poder resolver los casos. Pues fíjense que derivado al tiempo que se ha dado o que ya llevan sin poder emitir pronunciamiento y sin que se resuelva, sí se les dio trámite a esos amparos por lo mismo, porque estaban violentando el artículo 28, ¿verdad? Que es el derecho de petición. Entonces sí se les sugirió, se les recomendó de que deben de resolver dentro del plazo de tanto tiempo, ¿verdad? Pero acá sí, esto es muy discutible. Puede ser de que para unas personas digan, no, pero es que ahí estamos hablando en materia jurisdiccional, ¿verdad? No aplicaría porque el silencio administrativo se da únicamente en el área administrativa. ¿Por qué? Porque si nos vamos y aceptamos el silencio administrativo que se da dentro de estas salas, vamos a crear un mal precedente. O sea, es un arma de dos filos, ¿verdad? Se puede crear un mal precedente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En todos los juzgados, recuérdense que es demasiado trabajo los que tienen. Entonces, los abogados van a venir y van a decir, no, vámonos por la vía, el silencio administrativo, porque la ley de amparo o tienen que resolver dentro del plazo, que es materialmente imposible que se resuelva dentro de los plazos que la ley establece. Sin embargo, ahí por la cantidad de años que llevaban, sí se tomó en cuenta y sí se le dio trámite a eso. Pero siempre y cuando con el cuidado de no poder crear un mal precedente y que el silencio administrativo se vaya a volver jurisdiccional, porque no se puede, ahí no se da esa figura. ¿Me explico? Entonces, hay que tener mucho cuidado que el silencio administrativo únicamente se da cuando, jóvenes, pues ustedes andan meros tímidos, tímidas. Cuando no se resuelve dentro del plazo de los 30 días. Exactamente, dentro de la administración pública, únicamente que sea administrativo, que todos los trámites sean administrativos. Acá es donde se da la figura del silencio administrativo y ustedes pueden hacer uso de esos tres
de esas tres opciones que yo les indiqué. Ahora bien, dejando por un lado el sistema, el silencio administrativo, nos vamos al proceso contencioso, perdón, ya ando pateando. Yo sé que ustedes ya andan desesperados también de tanto que les hablo. El proceso económico coactivo, jóvenes. Ahorita les presento. El proceso contencioso administrativo. ¿Qué es el proceso? Perdón, el juicio económico coactivo. Es un medio por el cual el Estado cobra de sus adeudos que tienen los particulares con los que deben ser, ojo, líquidos, exigibles y de plazo vencido, y preestablecidos legalmente a favor de la administración pública. Para que se pueda dar este tipo de juicio económico coactivo, debe de tener estos tres requisitos. Si no tiene estos tres requisitos, no podríamos estar hablando de un juicio económico coactivo. Deben de ser líquidos, primero que es una deuda, ¿verdad?, que los particulares tengan con el Estado. Deben de ser líquidos, exigibles y de plazo vencido. Cuando ya se da eso, entonces ya nos vamos al juicio económico coactivo. Las características de este juicio podemos indicar que es un proceso de ejecución, pues persigue el incumplimiento de una obligación que los particulares tienen a favor del Estado. La segunda sería que la parte actora siempre van a ser los órganos administrativos. Siempre van a ser los órganos administrativos dentro de este tipo de juicio. Las pretensiones de la administración pública son de carácter coactivo, es decir, por la fuerza. La jurisdicción la ejercen los juzgados de lo económico coactivo y las salas del Tribunal de Cuentas. Únicamente estos órganos jurisdiccionales conocen acerca de los procesos de juicio económico coactivo. ¿Alguien quiere participar o dar un ejemplo en cuanto a este tipo de juicio económico coactivo? ¿Cómo consideran ustedes que se da? Licenciada, buenas noches. Bueno, corrígeme usted si estoy mal. Robin nuevamente le saluda. Tengo entendido que cuando se da un juicio económico coactivo, volviendo al ejemplo que había yo puesto en lo que es una resolución y todo eso, si el contribuyente no responde la resolución o no lo impugna y se niega a presentarse y todo eso, es cuando se traslada el documento ya por la vía del económico coactivo, y ya es cuando ya se dicta ya una resolución de parte del juez para que pague la multa o el ajuste que se le da en la resolución. Eso es lo que entiendo. No sé si estoy correcto, licenciado. Exactamente, exacto. Referente a lo que estábamos hablando de la SAT, sí. ¿Por qué? Porque estos juicios de económico coactivo se puede dar de tres maneras. Por el pago de tributos, como lo indicaba el compañero, pago de daños y perjuicios, o puede ser por la deducción de responsabilidades, el cual se encuentra contenido en la ley de probidad. Ahí en esa ley hace referencia a las faltas o a los hallazgos que pueden tener los funcionarios públicos. Uno de los ejemplos que mencionaba, como lo decía el compañero, ¿verdad? Viene la administración tributaria y le notifica de la resolución de la cual él debe esa deuda al Estado. Entonces acá es donde, si él no impugnó, entonces la administración tributaria se va específicamente ¿a dónde, jóvenes? De los órganos que les mencioné. ¿Al Tribunal de lo Contencioso Administrativo? No. Yo les acabo de mencionar dos órganos jurisdiccionales. ¿Salas? ¿Licenciada? Las salas ya las ve las apelaciones, pero sí se van a los juzgados de lo económico coactivo. Ellos son los que resuelven, porque este proceso o los juzgados de primera instancia de lo económico coactivo lo que van a verificar
es el proceso de conocimiento, ¿verdad? Van a hacer de conocimiento al particular de la deuda que tiene, y entonces esa resolución que emiten los juzgados, el juez, ya va a ser el título ejecutivo para poder irnos al juicio económico, al juicio de cuentas, al juicio económico coactivo. Entonces, esa resolución ya viene y se ejecuta, ¿verdad? Para que el particular le pague al Estado. Otro de los ejemplos que podemos mencionar es cuando los funcionarios públicos, como se recuerdan que la responsabilidad de los funcionarios públicos, la responsabilidad civil es de 20 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Encuentran un hallazgo de un ministro o de algún funcionario público por parte de la Contraloría General de Cuentas. Entonces, le notifican, le imponen la multa, se van al juicio de cuentas porque es un proceso de conocimiento, ¿verdad? El juzgado resuelve de que sí procede el juicio económico coactivo, entonces esa resolución ya el Estado viene y la va a ejecutar. Ese va a ser el título ejecutivo del Estado, que van a ser líquidos, exigibles y de plazo vencido, ¿verdad? De que ya se ha vencido todo ese plazo para que ellos puedan realizar el pago. Entonces, es como que estos juicios es por medio del cual el Estado le va a requerir el pago a los particulares. Específicamente cuando hablamos de pagos de tributos, pagos de daños y perjuicios, por ejemplo, y de los casos que se da en la ley de probidad, los famosos hallazgos, ¿verdad? O a veces también cuando no realizan, se recuerdan que los funcionarios públicos deben de realizar deben de hacer la declaración patrimonial ante la Contraloría General de Cuentas, y a veces eso no lo hacen, y eso les va a provocar una multa. A veces son multas demasiado grandes, pero como no lo hicieron en el tiempo que la ley establece, entonces acá es donde viene el Estado y va a requerir de pago al funcionario público por haber omitido ese requisito que establece la ley de probidad, ¿verdad? Entonces sería en estos 3 casos que se dan el juicio económico coactivo. La naturaleza jurídica del juicio económico es de que se trata de una ejecución especial en donde el Estado, a través de los órganos de la administración pública, siempre es la parte actora, como les decía al inicio. Contra existencia de un título ejecutivo y que persigue el cumplimiento de la obligación del particular a favor del Estado. Si se dan cuenta, o sea, el Estado también tiene su propio proceso para venir y cobrarnos a nosotros, ¿verdad? No solo venir nosotros y exigirle al Estado. La ley específica para esto, estamos hablando del decreto 1126 del Congreso de la República, que acá habla la ley del Tribunal, Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas. Y también el Código Tributario, como les indicaba. Acá ustedes pueden comprar la ley del juicio económico coactivo, que ahí se está establecido. ¿Qué requisitos o cómo poder venir y verificar el proceso si el título ejecutivo? Entonces, acá hay una complementación de ley. El Código Procesal Civil y Mercantil, ustedes ahí van a venir y ver todos los requisitos del título ejecutivo y para poder, el Estado, ¿verdad? Si van a trabajar como asesores del Estado, entonces se van a basar por los títulos ejecutivos del Procesal Civil y Mercantil que cumpla con todos los requisitos y las características que ese artículo menciona para poder ejecutarlo. ¿Estamos en cuanto a este proceso? Entonces, está claro. Es el económico coactivo, el juicio económico coactivo es el medio por el cual el Estado cobra sus adeudos a los particulares, de los cuales deben de ser líquidos, exigibles y de plazo vencido y preestablecidos legalmente a favor de la administración pública. Que sea esa deuda que tengan con la administración pública, ¿verdad? Ahora, si un particular o un funcionario público tiene una deuda con otra
con otro particular que no sea el Estado, pues ahí ya no estaríamos hablando de este juicio económico coactivo. ¿Estamos jóvenes en cuanto al proceso económico coactivo? Ustedes más adelante cuando vean el procesal, ahí van a ver todo el procedimiento del cual se lleva a cabo este proceso. Por eso no entro muy a fondo en cuanto a todo el trámite, ¿verdad? Porque todos estos recursos que les he mencionado, los cuales se encuentran en la ley, ustedes ya cuando lleven derecho procesal administrativo, ahí se van a dar gusto verificando todos los procesos. ¿Tienen alguna duda? Licenciada, entonces este proceso económico coactivo aplica tanto para particulares en deuda con el Estado como para funcionarios públicos, ¿entiende? Exactamente. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, los dejo porque ustedes tienen su segunda clase. El siguiente día vamos a continuar a hacer... Disculpe, una pregunta. ¿Sí? Aparte del pago de tributos, pago de los daños y perjuicios, ¿qué fue lo que mencionó? La deducción de responsabilidades de la ley de probidad. Gracias. Uh-huh. Bueno, si ya no hay más dudas, les deseo una feliz noche. Nos vemos el día viernes. Que descansen.